retraso alguno y podemos ampliar incluso un poquito el debate. ¿Me escuchan, verdad? Fuerte y claro, sí. Vamos a compartir mi pantalla. Mi pantalla. Compartir. Ahora sí. Se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Los noto desanimados. ¿Qué ha pasado? ¿Les han hecho algo en la anterior clase? ¿Por qué están apagados? ¿Tan tristes? Ya. Recapitulando un poco, hemos visto lo que son los sujetos procesales. Dentro de los sujetos procesales hemos podido ver y hemos podido determinar en específico tipos de sujetos procesales por los cuales se va a ceñir el objeto del proceso penal en específico, ¿ya? Porque nos compete hablar específicamente de sujetos procesales en el área penal. Ya en otro tipo de materias, en otro tipo de áreas, puede haber una variabilidad de sujetos procesales, dependiendo el tipo de sistema y dependiendo la conjugación de la norma aplicable a estos tipos de procesos, ¿no? Eh, los sujetos procesales en materia penal generalmente son específicos. Muy rara vez se introduce algún otro tipo de sujeto que no sea que vaya a ser conocido, por ejemplo, ¿verdad? En algún otro tipo de materia, por ejemplo, en materia coactiva tributaria, los juzgados coactivos tributarios tienen un sujeto procesal que no es muy conocido específicamente ya cuando uno va a ejercer la profesión, que en este caso se llama contador jurídico y tienen otro auditor jurídico para poder determinar la cuantía a calificarse, ¿no? Si se dan cuenta, cada materia tiene una especialidad diferente, ¿no? En civil, por ejemplo, si ya están llevando procesal o procedimiento civil, van a poder ver que dentro de los sujetos procesales, además del demandado, demandante, juez, secretarios, auxiliares, existe también, pues, el momento martilleros, rematadores, peritos en específico, ¿verdad? Y sujetos procesales que nos van a determinar la razón de ser de la forma procedimental y en lo que les decía, la conjugación del tipo de proceso que necesitemos. Hoy, además de que ya hemos hablado en la anterior clase de los sujetos procesales principales, que en este caso hemos determinado quiénes eran los sujetos principales, que en su sentido más estricto y más amplio podemos decir que son los jueces, el Ministerio Público y algún otro tipo de terceros que van a participar. Dentro de estos principales tenemos a la policía boliviana. ¿Por qué digo boliviana? Porque no podemos referirnos a otro tipo de investigación, nos tenemos que ceñir a nuestra investigación y a nuestro tipo de proceso. La policía boliviana, como hemos hablado un poquito en la anterior clase, cumple un rol específico dentro de nuestro Estado. Más allá de simplemente ser una institución, por así decirla, tiene una misión y un objeto. Pero nos tenemos que referir a lo que específicamente es la policía en cuanto al proceso penal o a la materia procesal penal. En específico, la policía se va a actuar por un modo de regirse en su forma de actuar dentro de una racionalidad y una imparcialidad. Es decir, como ustedes están pudiendo leer ahí, ¿no? No tome un afán político ni mucho menos tome una situación como personal para poder tener una policía imparcial sin juzgar a nadie por su aspecto, condición, idioma, raza, ya lo vamos a entender de esa manera, ¿verdad? Hemos visto un poquito, estamos recapitulando. Específicamente, la policía boliviana se va a determinar en cuanto al proceso penal, porque no podremos hablar más allá de la ley orgánica, porque ya va a determinar eso otro tipo de funciones. En cuanto a la referencia penal, debemos cumplir cierto tipo de requisitos indispensables, que en específico es la eficiencia. La eficiencia que se va a determinar en dos dimensiones específicas. La ponderación, que es más eh, tendida
a poder hacer un análisis de la situación que va a tomar conocimiento en este hecho, por así decirlo, la policía boliviana. En este hecho que pueda producir una víctima o que pueda ocasionar algún tipo de daño o pueda cambiar la realidad. Porque recuerden que nadie, ni mucho menos, quiere prever o va a pretender que va a suceder un delito. Evidentemente hay sistemas de prevención y obviamente la policía también tiene sus sistemas de prevención, pero se supone que este hecho está cambiando la realidad, la actualidad del hecho. Por eso se llama daño material. En este en esta primera dimensión tenemos que determinar que en este caso va a haber la situación en la que la misma policía se va a sujetar a lo que nos dice la norma y va a determinar en este caso cuál es el daño que se haya sufrido y si es que hubiese una víctima para tratarla no en el sentido ya objetivo sino abstracto, es decir, aquí hay una posible situación, entonces lo manejamos como un sujeto abstracto. ¿Por qué? Recuerden, la policía no puede tomar una decisión, o sea, no puede juzgar por su propia cuenta, no va a poder determinar si en específico esta es la víctima. Por eso cuando se informan existe. Hemos encontrado al señor Jorge Espinosa tendido en el suelo, delante de él otra persona que le estaba pegando, ¿verdad? Pero esos informes, esas situaciones, no determinan desde un principio una culpabilidad, sino van a determinar una razonabilidad de un hecho ilícito y de un daño material que haya producido una víctima en cuanto a un sujeto abstracto. ¿Ya? La otra dimensión vamos a basarla en la honestidad, que es un principio clave en la función y organización policial, porque esta va a presumir que las funciones diarias y cotidianas van a implicar no solo también una situación por la cual se deba regir a lo que dicen las reglas, sino que también la policía y todos sus integrantes restrinjan, más allá del riesgo personal, restrinjan todo tipo de amenaza a la integridad moral y profesional. En ese sentido, la policía se reviste de una autoridad competente, institucionalizada y constitucionalmente otorgada. Es decir, que nosotros no podemos tomar a la policía como a cualquier sujeto y hacer lo que nos dé la gana. ¿Verdad? Si un policía nos dice, quédate quieto ahí, necesito que me des tu carnet, quiero saber, tenemos que hacer caso, por más injusto que nos parezca, ¿verdad? Por eso dice, no solo a riesgos físicos ni de su profesión, porque no saben contra quién se están enfrentando, porque pueden tener la presunción de que alguien le haya dicho, ese señor ahorita se acaba de robar un teléfono y yo por evitar que me detengan puede hacer cualquier cosa, ¿verdad? O puede generar otro tipo de situación. Está repetida la diapositiva, ¿ya? Vamos a destacar dentro de la legitimación de la función policial principios por los cuales se van a regir dentro de la forma en la que se van a conducir dentro de la esfera penal, por así decirlo. ¿Ya? Más que todo vamos a manejar el principio de probidad, que es más conocido como el aseguramiento de los elementos necesarios para el conjunto del beneficio de la sociedad. Es decir, que van a tratar de restringir lo doloroso y ampliar lo favorable, como decimos en derecho, ¿verdad? Defendiendo en específico esto lo que mencionamos tanto, el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, ustedes saben que la policía defiende todo lo que es referente a la norma, cualquier contravención a la norma y a la ley. La policía tiene la obligación de tomar conocimiento, si es necesario, arrestar, hacer efectivo el arresto, la aprehensión, o en su defecto de poner en conocimiento a la autoridad competente dentro del término prudente. Esa es la probidad, es decir, que tiene que conducir y construir una sociedad más segura, ¿verdad? Porque si solamente les digo la policía va a investigar de esta otra manera, nos movemos en una esfera diferente. ¿Ya? La actuación dentro de lo que se llama la legalidad, que esto va a ejercer dos vertientes en específico, ¿verdad? Que específicamente la función policial se va a regir a lo que dice la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. La policía no puede hacer más ni menos de lo que la ley le permite. Evidentemente va a poder
muchas veces restringir otro derecho para evitar un daño mayor al derecho que estás restringiendo, siempre que sea justificable este actuar. Ustedes están escuchando mucho en las noticias que, por ejemplo, la policía hoy, con los hechos que están sucediendo en Villa Fátima, está haciendo exceso de los agentes químicos y represores, ¿verdad? Hay que, evidentemente, la policía tendrá su razón o justificará este hecho, o la parte afectada también justificará el exceso, ¿no? Porque tiene que haber una contraparte, es decir, nos veíamos rebasados, o eran muchas personas, o las personas van a decir no había justificación para que usen tanto exceso, ¿verdad? Ahí tenemos el que no es, por ejemplo, que tiene que estarse regido a lo que dice la Constitución política que está. Su actuar, como decíamos, es neutral, es imparcial. Por tanto, la policía no puede tomar una decisión por sí sola dentro de la esfera penal, ¿verdad? Evidentemente la policía nos podrá decir, ya te detengo porque lo que tú no has cometido no es delito, ya, pero te he encontrado borracho en una cantina, 8 horas, pero ahí está. Esas 8 horas no es una culpabilidad, simplemente es un castigo por la falta, una contravención o una disposición, que no me está generando más que una restricción limitada de un tiempito de mi detención, ¿verdad? Tal vez yo estaba haciendo escándalo en vías públicas o no sé, estaba borracho y me estaba desvistiendo y encima estaba haciendo actos obscenos, ¿no? Pero eso no constituye un delito y obviamente me va a generar algún tipo de antecedente policial, tal vez, ¿no? Pero no va a decir que me van a arrestar 8 horas. Si se dan cuenta, ahí tienen una imparcialidad, porque por más que yo esté haciendo eso, la policía no me puede decir, pues lo vamos a... Yo porque soy policía lo voy a llevar a un proceso y me voy a... No. Tiene que ser neutral y decir, bueno, si la norma me permite que yo los remita a la autoridad competente, perfecto. Si no, bueno, tengo estas 8 horas, aunque me pese darle estas 8 horas, ¿no? Porque por ahí me han hecho muchas cosas, ¿no? A veces se ve muy limitado los actuares de muchos oficiales o, bueno, de muchos policías. Sujetarse a los principios de jerarquía y subordinación. Esto es primordial, ¿por qué? Porque dentro de la esfera penal van a entender que aquí yo no estoy hablando de la jerarquía policial, por si acaso, ¿verdad? Evidentemente existe una jerarquía policial y esa jerarquía policial en materia investigativa surte efectos porque el investigador le informa a su jefe de sección, el jefe de sección al comandante, el comandante así sucesivamente. Pero esta subordinación específicamente está enmarcada a la obediencia de lo que nos dice la ley y la ejecución de los actos ilícitos. Es decir, que en este caso la policía se va a subordinar a la autoridad llamada por ley para investigar los casos del jus punendi, de la activación del hecho penal propiamente dicho, ¿verdad? Entonces, es decir, la policía, siendo una institución aparte, se va a someter a las decisiones y a las órdenes que le esté dando este otro sujeto procesal, que en este caso vendría siendo el Ministerio Público, el juez y cualquier otra institución que necesite de sus servicios, ¿verdad? Porque un fiscal le pide informe dentro del término de 24 horas. Si se dan cuenta, ahí hay una jerarquía y el policía tiene que informar, porque si no, hoy los fiscales ya les dicen bajo apercibimiento de sanción administrativa. Por ejemplo, yo cuestiono mucho la ley 101 por el hecho de que es fácil mandarlos a un proceso administrativo, juzgamiento por doble instancia incluso, ¿no? Pero es un tema que seguramente lo van a modificar o lo van a tratar de llevar, ¿ya? Y aquí nos viene lo importante, porque dentro de la esfera penal tenemos dos tipos de policía. En este caso, primero la preventiva, que es lo que decíamos. La preventiva va a tener encomendado salvaguardar en específico la integridad, los bienes de las personas, así como la paz pública dentro del territorio del Estado, ¿no? El ordenamiento interior del Estado. Tiene que cumplir una auxiliatura a la población, es decir, al Ministerio Público, a las autoridades jurisdiccionales, como el ente llamado para poder ejercer esta auxiliatura a la población, ¿verdad? Es decir, porque el Ministerio Público no sale pues a patrullar, ¿no? Los fiscales, los asistentes de los fiscales no salen a ver quién ha cometido delitos o no. En específico, la policía es la que está auxiliando
y va a poner en conocimiento del Ministerio Público. Prevenir comisiones de faltas administrativas, de delitos, es lo que les decía. Contravenciones. Si nos dicen que no podemos andar borrachos después de las 12 de la noche y andamos a la 1 borrachos, ya estás haciendo una falta, entonces vamos adentro, ¿no? Y ese castigo obviamente está tratando de prevenir que yo vuelva a cometer esa falta administrativa. Ya en delitos es diferente, ya saben que tiene que poner en conocimiento de la autoridad administrativa, en este caso el Ministerio Público. Cumplir órdenes en relación a sus superiores en cuanto a jerárquicos. Y la aplicación de la disposición de la ley de materia y las demás disposiciones legales. En cuanto a los superiores en grados, por ejemplo, ustedes están viendo que hace un tiempito atrás, por ejemplo, en la FELCB, en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, ha sucedido que por razones diferentes han dicho que los oficiales o los oficiales investigados que están ahí no se encontraban preparados, y el superior, el comandante en este caso, ha dicho que solamente van a venir los que tengan mejores calificaciones dentro de todos los cursos. Ahí está cumplir, por ejemplo, lo que dicen los jerárquicos. Han emitido un comunicado y un instructivo de que solamente van a poder aplicar a ser investigadores o funcionarios FELCB las personas que no tengan antecedentes, que tengan un buen historial, que tengan buenas notas durante toda su carrera. Si se dan cuenta, ya muchas más exigencias para poder ser un tipo de policía preventiva en este caso, ¿no? Detener y remitir, en este sentido es lo que les decía. La policía es la única autoridad en ley que tiene la facultad de poder detener a una persona, porque recuerden que nuestro derecho a la vida, a la libertad, son inviolables, exceptuando si es que yo estoy cometiendo un delito o existiera la posibilidad de que yo estoy faltando a una norma o ante la posibilidad de un hecho doloso, culposo, ya va a determinar la investigación. Existe la detención por particulares, pero esta detención es específica por delitos flagrantes, ¿verdad? Pero la detención es absoluta, es irrestricta solo para la policía boliviana. Claro que evidentemente existe el auxilio de la fuerza militar y de las Fuerzas Armadas cuando en este caso sea necesaria su activación, porque también son funcionarios públicos, que en el momento cuando se los necesita también ellos pueden ejercer esta situación. Pero en este caso, por ejemplo, las Fuerzas Armadas tienen que poner en conocimiento de la estación policial más cercana en su momento, o lo que esté en esa situación, para que la policía haga su informe y remita al Ministerio Público, en este caso cuando haya delitos flagrantes, o en su derecho cuando haya una situación de un hecho punible, ¿ya? Y la policía investigadora, esta es la que ustedes más van a conocer cuando ejerzan su profesión y se dediquen al derecho penal en específico, a ser abogados litigantes en el área penal. Ser una policía investigadora auxiliar, que en este caso es proteger a la víctima y en general a todas las personas, ¿no? Ustedes saben que cuando dicen está pasando un delito, llama a la policía. La policía va a venir y va a prevenir que te va a auxiliar para que ya no siga pasando esta situación, y entonces llaman al 110, viene la policía, trata de evitar que la posible víctima siga sufriendo cualquier otro tipo de daño, cualquier otro tipo de interrupción de los derechos que le ampara la ley, ¿no? Y proteger a cualquier otro tipo de personas, en este caso pónganse en la casa una mujer, niños, ¿no? Tratarlos de poner en buena custodia o en buen lugar, por eso hay lugares de acogida y otra situación, en un ejemplo de violencia, por así les digo, ¿no? Y esto es muy importante, preservar. He puesto acá el ejemplo de, por ejemplo, preservar el lugar de los hechos, así como los indicios y bienes bajo cadena de custodia. ¿Por qué? Porque específicamente cuando hay un hecho punible o cuando hay un actual criminal, evidentemente, ¿quién va a tomar primero conocimiento? Va a ser la policía. Cualquier policía en cualquiera de sus grados tiene la obligación de asegurar el lugar del hecho para que este lugar no sea contaminado. Para que en específico, si no es el investigador especial o el investigador asignado, este lugar de los hechos no revista de algún tipo de situación por la cual no podamos contar con hechos que nos sirvan para probar que un actual criminal ha podido ser cometido, ¿verdad? Entonces, puede venir un policía de tránsito
y puede hacer un cerco, puede decir a las personas no se acerquen, no toquen, retírense y váyanse, por ejemplo, ¿verdad? Y agarrar y asegurar como pueda el lugar de los hechos hasta que llegue, en este caso, la policía especializada, ¿no? Tal vez el laboratorio para sacar fotos o recolección de muestras. Y eso se va a recolectar bajo cadena de custodia. ¿Por qué ya se ha puesto de moda esta palabra de cadena de custodia? Porque antes mucha situación procesal nos ha generado todo un daño a nuestro sistema procesal. ¿Por qué? Porque en específico teníamos buenos indicios, buenas evidencias materiales, pero la forma en la que se recolectaba no era pues la correcta. Entonces ahí ya se ponía en tela de juicio la legalidad de la forma en la cómo se ha obtenido esa prueba. Y se discutía, no, es que el policía agarró con sus manos, y con sus manos ya contaminado pues esta mancha de sangre. Entonces ya no sabemos si esta mancha de sangre es del policía, es de la víctima, es del imputado, es de no sé quién, ¿verdad? Entonces hoy, bajo inventario, se tiene la cadena de custodia. Bajo cualquier elemento de cualquier situación que pueda ser encontrada en el lugar de los hechos, ustedes van a poder ver que, y si buscan en el internet cadenas de custodia, van a ver conitos, uno, dos, tres, ponen, ¿no? Va a venir un fotógrafo forense, por ejemplo, que eso lo han debido llevar en medicina forense seguramente, que sacan fotos dependiendo del lugar de los hechos, ¿no? En cuadrícula, en forma rectangular o en algún otro tipo de forma, ¿no? Dependiendo el lugar de los hechos, generalmente en forma balística, toman fotos de forma cuadricular, por ejemplo, para poder decir dónde están los casquillos, si hay casquillos más allá, si hay algún otro tipo de evidencia, ¿verdad? Por ejemplo, asegurar a la persona que encuentre para hacer una prueba de guantelete, ¿no? Para que no haya ninguna contaminación. A veces, y yo he visto personalmente que les ponen una bolsa negra, les amarran la mano para evitar específicamente eso, ¿no? Porque si la cadena de custodia ya está rota, evidentemente la rotura de la cadena de custodia va a generar una duda razonable de la legalidad de la prueba. Y es por eso que hoy nuestra policía, a mi parecer, está muy especializada en ese sentido, porque tenemos un instituto especial, que es el Instituto de Investigaciones Técnico-Científicas de la Policía del ITCUP, que se ha dedicado a especializarse, ya tiene diferentes áreas, y eso es algo muy valorable y muy loable, porque a falta de peritos en el IDIF, nos vienen los del ITCUP, que están preparadísimos, porque muchos policías han salido al exterior a prepararse, y vienen aquí y ya empiezan a preparar a otros, ¿no? Tenemos, por ejemplo, muy buena ingeniería de tránsito, muy buenos efectivos policiales en ingeniería de tránsito. Cuando hay mucho problema en cuanto a la determinación, vienen ellos y son sus informes muy concluyentes, muy difícil de rebatirlos en el sentido, por ejemplo, ¿verdad? Y vamos a ir viendo seguramente la cara de custodia también cuando ustedes respondan. Ya. ¿Alguna duda con la policía? ¿Preguntas? ¿Dudas? Doctor, Doctor, buenas buenas noches. Yo noches. Yo tengo tengo una una duda. duda. Sí. Dentro de lo que Dentro ustedes de hablan la pues, de proteger el lugar del hecho, si no me equivoco, es en el artículo 293 del Código Procesal Penal, no estoy segura. ¿Eso no vendría siendo lo que es intervención policial preventiva o ya tendría que ser de investigación policial investigativa? No he ubicado muy bien cuando dijo que habían dos tipos de policías, uno preventivo y el otro investigativo. Eso Ajá. doctor, no he escuchado muy bien. Y dos, por ejemplo, si bien hay especialidades, ya están empezando a tomar lo que es todas las áreas forenses y de peritaje, ya hay más especialización. Como usted dice, el primer agente policial que en tomar contacto, por lo general en un lugar del hecho, no es un agente especializado y no se hace un buen resguardo de lo que es el lugar del hecho. Nosotros, ¿cómo podríamos tomar esto desde el punto de vista de abogados para rebatir un hecho, un caso que nosotros queremos demostrar? Porque muchas veces en eso se puede observar fallas y nosotros como abogados defensores o como abogados acusadores podríamos tomar esto. ¿Cómo podríamos abordarlo, doctor? Ya. Gracias, Dio. A tu primera pregunta, la policía en el área penal
siempre va a ser investigativa y preventiva. ¿Ya? Hago dos diferencias grandes por la forma en la cómo van a proceder, ¿no? Por el tema de ejemplos. Pero efectivamente, si nosotros nos vamos a la eficacia de la policía en cuanto al proceso penal, la policía es preventiva e investigativa, ambas al mismo tiempo, ¿verdad? Eh, no he querido decir con el que hay dos tipos de policías, que uno es diferente al otro, por ejemplo, en el tema penal, porque en el tema penal ambos van a cumplir, bueno, ambos sistemas que tiene la policía, o en este caso ambas vertientes, mejor dicho, van a cumplir ese rol dentro de su función como sujeto procesal dentro de la materia penal propiamente dicho, ¿no? En el sentido en el que la policía tiene la obligación de prevenir en lugar de los hechos como forma preventiva y como forma investigadora. Si tú te das cuenta, se mezclan, se hace un mix en ese sentido. ¿Por qué? Porque tienes razón. Específicamente puede ser que el primer policía o la primera autoridad policial que llegue al lugar de los hechos y tome conocimiento no sea la autoridad idónea. En este caso, la sola palabra de decir que tienen que asegurar el lugar del hecho no implica que este efectivo policial o este agente policial sea el especializado en este sentido, sino que tiene que asegurar hasta que llegue el equipo interdisciplinario o el equipo disciplinario que pueda tomar conocimiento del lugar del hecho. ¿Ya? Es por eso que ahí tú ves una fusión de las dos funciones de la policía, preventiva e investigadora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este caso, además del primer agente que tome contacto con el lugar del hecho o con la situación penal que suceda, tiene que también poder recolectar la información necesaria, ¿no ve? Poder ver ahí a las personas qué ha pasado, quiénes son testigos y tomar nota tal vez con una acción directa, ¿verdad? Si es que tiene a la mano el papel o el formulario de acción directa, empezar a hacer los hechos, los antecedentes, para que nada se escape, ¿verdad? Porque ahí está lo que tú dices en la segunda pregunta. Sucede de que a veces no se preserva bien el lugar de los hechos, porque en específico, mmm, y eso hay que ser sincero, sería lindo que la policía llegase a los 5 minutos de que ha sucedido el hecho. Llega después de un tiempo, porque hay que ser sinceros, no llega ni a los 10 minutos, ¿no? Pero y incluso durante 10 minutos el lugar de los hechos ya ha podido cambiar, ya ha podido variar en su situación procesal. Y nosotros como abogados, ya sea defensores de víctimas o ya sea defensores de imputados, en específicamente nos tenemos que poner a cuestionar la legalidad del registro del lugar derecho, de la inspección técnica judicial, por ejemplo, y de los elementos recolectados. Porque nosotros, como abogados en específico, no podemos cuestionar cosas médicas, por así decir, ¿no? Tenemos que contratar un perito médico para que este perito médico nos cuestione las cuestiones médicas, un arquitecto. Y ahí está lo que tú nos dices, Vivian. Nosotros vamos a poder rebatir cuando específicamente en el lugar de los hechos la cadena de custodia no se haya cumplido, no se haya roto, mejor dicho, ¿verdad? ¿Lo han llevado en medicina legal la cadena de custodia? ¿Sí? ¿No? Sí, doctor. Bueno, yo he llevado, pero por eso tenía la duda, porque justamente el docente con el que hemos pasado, creo que si no me equivoco es parte del ICO, pero él nos explicaba que ha habido muchos casos en los cuales el tema de recolección de muestras de algún determinado lugar no se hacía de la manera correcta. Por ejemplo, cuando el primer agente policial tomaba contacto con el lugar de algún hecho, no hacía lo que era no generaba un cerco, un lugar de protección para poder preservar las pruebas, o él lo manipulaba de una manera inadecuada, destruyendo varios indicios, y también de que cuando llegaban algunos peritos no tomaban ciertos recaudos y no, por ejemplo, hay ciertos procedimientos internacionales que se deben tomar para algún tipo de muestreo o para incluso para cercar el lugar derecho, pero ellos no lo hacían y en base a eso se perdía evidencia y eso era la principal causa para que algún caso pudiera no tener la suficiente fundamentación
información y tal. Por eso yo le decía eso, como podríamos nosotros tratar de rebatir, por ejemplo, en algún proceso. Ahí está. Y eso es muy, muy importante lo que mencionas, Vivian, porque es cierto lo que dicen, ¿verdad? Hay muchos que no se siguen. Los protocolos de recolección de indicios materiales, por ejemplo, están y existen en el ITCUP y también en el IDIF. Son protocolos que los tienen que seguir a rajatabla, ahí no hay una excepción. Por ejemplo, se tienen que poner un traje en específico para que no haya una huella propia del zapato, que cuando vayan a recoger, qué sé yo, un casquillo de bala, la huella de su zapato sea esta y después se confunda con otro tipo de huella de zapato, ¿verdad? Ahí está, por ejemplo, en la cadena de custodia no solamente tiene que tener el sobre cerrado con los elementos recolectados, sino tiene que también tener el protocolo por el cual se ha tomado esta muestra de evidencia, ya sea una muestra de sangre, alguna muestra material o otro tipo de muestra. Y ahí está bien lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que ver si se ha seguido el protocolo de la recolección de los indicios, ¿verdad? Ese protocolo lo consigues fácilmente. Yo lo tengo en mi oficina y se los voy a pasar mañana. Por ejemplo, protocolos para acciones de cámara GESEL, protocolos para recolección de indicios materiales, protocolo para recolección de sangre, para prueba de guantelete, por ejemplo, ¿verdad? Si no han seguido una de las reglas del protocolo, ya es causa de nulidad y de exclusión probatoria, si es que llegamos a juicio, ¿no? Porque no se ha seguido lo que nos dice el protocolo, entonces esa muestra o esa evidencia ya está contaminada. Al decir contaminada no estamos diciendo que ha podido ser afectada, sino que no ha sido recolectada de la mejor manera, ni siguiendo los protocolos. Y si no se ha seguido los protocolos, evidentemente esa prueba no va a surtir efecto legalmente. ¿Ya? Ahora también hay muchos problemas con las cadenas de custodia, recolectan bien con todo el protocolo que tienen que recolectar, pero pasa de que la cadena de custodia es específica, tiene que decir quién está recolectando, dice Jorge Marco Espinosa Mendoza, perito, qué sé yo, balístico, ¿no? Pongo mi nombre, mi firma, y lo llevan al IDIF o a la policía. Doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿ya? Y lo llevan al IDIF o a la policía. Pero en este caso no lo han preservado. ¿Qué pasa si hay sangre, si hay algún otro tipo de situación? Y lo introducen a juicio. Si te das cuenta, ahí nos falta un paso procedimental muy grande. ¿A quién están entregando esta cadena de custodia como custodiador específicamente? ¿A dónde están remitiendo? Y eso es lo que pasa mucho. Y tenemos un problema muy grande con el IDIF en cuanto a delitos de razón de género, en específico delitos sexuales. ¿Por qué? Porque hacen el hisopado del área vaginal, por ejemplo, por así decirlo, para poder probar que ya ha habido penetración, pero este hisopado tiene un tiempo determinado para poder hacerse el laboratorio y hacer la compatibilidad incluso de ADN o de PCR, ¿ya? Pero lo meten al sobre y después se olvidan que está ahí y ya ha pasado el tiempo y en el tiempo ya no se puede utilizar esa muestra. Y ese es el problema no de la policía que haya podido recolectar los evidentes, sino es del IDIF, porque ha hecho evidentemente los hisopados, pueden ser vaginales, anales o cualquier otro tipo de hisopado, y estos nunca llegan a concluirse porque no, específicamente en el IDIF, nuestros laboratoristas nos dicen, pero el ácido con el que vamos a tratar de determinarlo va a quemar y solamente tenemos una muestra. ¿Y qué pasa si el imputado se niega a sacar su muestra? Pero hasta que los remitamos a audiencia de medida cautelares, hasta que planteemos incidentes, excepciones, el tiempo ya ha pasado y no se ha preservado la prueba y se quema esa prueba, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, más allá deberían seguirse sus protocolos. Es bien cierto. Lo importante para nosotros, Vivian, es ver el cumplimiento efectivo de la cadena de custodia como protocolo de cadena de custodia y los protocolos de la recolección de la cadena de custodia. Dependiendo el tipo de perito, dependiendo la persona que haya recolectado la cadena de custodia, tienen que cumplirse los protocolos. Los protocolos no son excepciones, se tienen que cumplir a rajatabla. Y ahí está nuestra labor, Vivian, como abogados. Observamos y ya tenemos, por ejemplo, mucho para desvirtuar pruebas.
Porque si somos abogados de algún imputado, lo que a nosotros nos interesa es desvirtuar pruebas, anular pruebas, y específico si podemos anular las pruebas más contundentes. Y ahí están los errores: falta de cadena de custodia, falta de recolección de indicios materiales, o los indicios ya no sirven para determinar que haya existido algún otro tipo de situación, por ejemplo. Esa es nuestra función para poder nosotros tener una ventaja jurídica, por así decirlo. Justo, doctor, quería preguntarle eso porque nos mencionaban en la clase que estaba habiendo un proceso o que estaba llevando uno por violación. Nosotros, digamos que actuamos como la parte afectada. ¿Cómo podríamos, doctor, en el caso de que se haya perdido ese indicio, como usted dice, porque muchas veces por negligencia misma de funcionarios del IDIF esa muestra se llega a perder? Nosotros, ¿cómo tendríamos que actuar en ese sentido? ¿Qué podríamos hacer? ¿Cuál sería nuestro nuevo elemento probatorio? ¿Un peritaje psicológico? ¿Qué tendríamos que nosotros, cómo tendríamos que nosotros actuar en caso de que la prueba más contundente, una prueba de ADN, por ejemplo, por negligencia, no pueda realizarse de manera correcta? Claro, ahí por ejemplo, Vivian, tú nunca sabes qué prueba va a ir en contra tuya ni a favor tuyo, a menos que en la etapa preparatoria e incluso hagas anticipo de prueba y pidas esta situación. Si por ejemplo en la etapa preparatoria se excluyera esta prueba, por ejemplo, de la muestra biológica en cuanto a la violación, tu prueba ya está ahí, está bien, tú lo has dicho, ¿no? Tienes que hacer una pericia psicológica específicamente en puntos de pericia. Se proponen los puntos de pericia en cuanto al daño psicológico, se llama el pre y el post trauma psicológico que hayas podido sufrir por el hecho de violación, ¿verdad? Y el protocolo psicológico de puntos de pericia nos va a determinar si has sufrido un daño pre y post psicológico por la violación. Si ya no tienes la prueba que te demuestra que ha habido una penetración, por así decirte, tienes la prueba pericial, y esta prueba pericial va a ser obviamente puesta en contradicción en juicio, pero ya tiene otro peso más contundente, si te das cuenta, porque ya lo ha hecho ya lo ha hecho un perito, por así decirte, institucionalizado. Ya en etapa de juicio las partes pueden proponer peritos para debatir el peritaje psicológico, pero si el peritaje psicológico ha cumplido el protocolo, no hay pierde, por ejemplo, ahí. El proceso, uno de los procesos que ustedes van a hacer como simulacro de audiencia de medidas cautelares, es un proceso de violación de niño, niña y adolescente. Y es un proceso que, por si acaso les adelanto, es un proceso mío, y este proceso ya ha terminado, ya tiene sentencia, pero no les voy a decir si es condenatorio o absolutorio, o creo que ya les he dicho, bueno, ya, pero ya tiene sentencia, ¿verdad? Y ustedes van a poder ver, y ahí específicamente hay errores de peritajes, hay errores de cadena de custodia, pero eso no se los voy a adelantar ahorita porque les voy a arruinar la sorpresa, ¿no? Ustedes van a poder ver la parte que sea víctima, y Ministerio Público va a tener eso como elemento en contraparte, pero va a tener otro elemento como a favor, y la parte imputada va a tener ese elemento como positivo y otro elemento en contra. Ese proceso, por ejemplo, es muy interesante, muy interesante. Vamos a ver ese delito como un delito grave y otro delito más o menos grave, un delito de estafa tal vez, porque creo que somos 14 y los 14 tienen que participar. No creo que en un simulacro participemos los 14, ¿no? Vamos a tratar de hacer dos grupos de simulacro para que todos participen. ¿Ya? Doctor, disculpe, Sí. yo tengo una duda. Bueno, hace más de 6 meses debe ser, ha salido a la luz pública sobre el asesinato que ha habido, que eran de dos funcionarios de mi institución también, y que vivían a una cuadra de la FELCB, ¿Ya? donde ella lo mató. Supuestamente él llegó ebrio, la quiso pegar, ella agarró el cuchillo con tan certeramente que lo mató. Ah, Ha pasado de eso unos 2, 3 meses y ahora ella está libre. Y la versión que ella da es que ha sido alguien más el causante.
Pero me voy al tema de que obviamente ya ha fallecido el varón y la familia del varón se quedó sin culpable, en resumen. Ahora no sé si a ella le han soltado, si tiene algo que ver que estaba embarazada, pero al final, o sea, el hecho se resume en que no hay un culpable. No sé si eso tal vez tiene que ver con que se han entorpecido las pruebas o qué sé yo, porque en la investigación que han hecho, ella hasta le había cambiado de ropa por tanta sangre que ha habido ahí y la ha querido inculpar a una ex que él tenía, pero jamás han llamado a declarar a esa persona. Entonces, o sea, suena injusto, ¿no? Por parte de la víctima que tiene dos hijos adolescentes, que al final la mujer que lo mató, que está embarazada, el bebé o la bebé debe tener ahorita 2, 3 meses. Ajá. No hay un culpable en la cárcel. O sea, ha salido ella y listo, ahí quedó el tema. Ya. Ahorita no podemos hablar de culpables todavía porque no sabemos si hay sentencia o no hay sentencia. Habría que ver y determinar bien el caso y ver si específicamente puede haberse hecho una valoración psicológica. Puede haber dicho yo he actuado por emoción violenta, pero hay que determinar. La emoción violenta generalmente dura entre 15 a 20 segundos, por ejemplo, ¿verdad? Hay que determinar si ha sido eso. Hay que determinar si está en una libertad condicional, si está en una libertad por su embarazo, porque ahorita puede estar libre, pero no sabemos si es inocente absoluta, a menos que hayan rechazado el caso, sobreseído el caso, ¿verdad? Puede continuar el caso porque evidentemente queda mucho por investigar. Incluso si ella ha dicho yo lo he matado porque me estaba pegando, evidentemente va a decir ya, pero va a haber una conducta criminal. Acuérdense, siempre hay atenuantes, excluyentes, agravantes. Siempre vamos a poder determinar esa situación. Culpable, todavía no podemos hablar de culpables porque no hemos llegado todavía a una decisión debidamente ejecutoriada. Pero habría que conocer el proceso porque si ahorita hablamos si hablamos solo de lo que conocemos, vamos a poder incluso equivocarnos, porque si solamente te puedo decir, por embarazada ha salido, perfecto. Puede tener alguna medida sustitutiva por estar embarazada. Sí, la ley lo prevé. No hay cárcel para mujeres embarazadas y niños de 1 año, ¿verdad? O pueden haberle hecho una pericia, o eso va a estar declarado, o no sé. Considerar los elementos que en ese momento el fiscal o la fiscal hayan dicho, no, no es su responsabilidad, y puede que incluso el fiscal en su imputación no haya solicitado detención preventiva, ¿no? Pero son muchos aspectos que habría que analizar en ese caso. Por ejemplo, ¿es un caso en concreto? Sí. ¿Es un hecho en concreto? Sí. Pero el mundo procesal es diferente ante las posibilidades. Tendríamos que conocer, voy a tratar de averiguar bien el caso y ver cuál es la situación para poder darles un punto y un criterio más concreto en este sentido. ¿Ya? Gracias, doctor. ¿Preguntas? ¿Dudas? Doctor, Dime. doctor, buenas noches. Una Buenas consulta, una noches. duda. Se habla mucho del ICUB y del IDIF. ¿Quién, eh, ¿quién es el que los regula, los controla por, como lo digo, por faltas, por incumplimiento de deberes, por ¿qué se llama? La cadena de custodia? ¿Quién es lo que los sanciona? ¿Quién es lo que los controla? Y demás, porque hay buenos policías, también hay buenos peritos, hay malos policías, también hay malos peritos. Un claro ejemplo le doy en Diprove, es ahí un mundo negro, pero nadie dice nada, nadie hace nada. ¿Quiénes los controlan? En el IDIF, Supervisan. en el IDIF tienen sanción disciplinaria administrativamente, ¿verdad? El IDIF depende del Ministerio Público y por así decirlo el Ministerio Público tiene su máxima autoridad departamental, que es el fiscal departamental del distrito, ¿no? El fiscal departamental del distrito hará un proceso sumario si corresponde a la destitución o la sanción correspondiente. Y en su defecto, el fiscal del distrito remitirá antecedentes también para que otro fiscal, en este caso, investigue si es que ha habido un cumplimiento de deberes o un hecho doloso, por así decirlo, ¿no? Como tú dices, en la policía lo mismo. En la policía, además de que existe la ley 101, que es su ley para sancionarlos y que estén en disciplina, que les abre un proceso administrativo policial, inclusivemente la fiscalía les puede abrir un proceso disciplinario por ante la fiscalía, ¿no?
determinarles una sanción e incluso procesarlos por algún otro delito, ¿no? Y ahí es lo que les decía, ahí tienen ese régimen disciplinario. Los del DIF tienen un régimen disciplinario. Si consideran que su actitud ha sido dolosa, ya remitirán antecedentes a Fiscalía Corporativa o a Fiscalía Especializada que corresponda para que investigue y sancione ya a la autoridad competente, ¿verdad? Y en su defecto a los policías los remitirán al disciplinario también, ¿no? Por eso los combinan bajo apercibimiento de sanción disciplinaria o sanción de incumplimiento de deberes. Ya saben que el incumplimiento de deberes es un delito, muy subjetivo, pero es un delito. ¿Y al ICUP? Son de la policía, siguen la misma regla. Porque los del ICUP, tanto como la policía, siguen protocolos, como los del IDIF igual. Si no cumplen el protocolo y por alguna sanción ha habido alguna inobservancia, alguna negligencia en su comportamiento, se sigue ese proceso administrativo que te digo, porque igual son dependientes de la policía. El ICUP va a informar al Ministerio Público si es que se le pide algún tipo de pericia, ¿no? Y evidentemente se tiene que regir a las reglas de lo que le dice el Ministerio Público, ¿no? Porque el Ministerio Público va a solicitar el apoyo del ICUP y va a decir, ustedes tienen que hacer este trabajo y cumplir ese trabajo. No lo cumplen y ya, las partes tenemos la posibilidad de decir, no han seguido el protocolo, corresponde sanción, ¿no? Y eso ya lo determinará. ¿Preguntas, dudas? Ya, creo que ya no tienen más preguntas o dudas, ¿no? Si hay preguntas, me interrumpen nomás, ¿ya? Aquí está, algo que tenemos que hablar sobre los sujetos procesales, que es en específico la víctima o el ofendido. Para que ustedes tomen conocimiento en específico, y espero que también estén en su poder de ustedes su código de procedimiento penal, nosotros en nuestro estado calificamos a la víctima en el artículo 76, en específico en diferentes modalidades, ¿no? En específico a la persona directamente ofendida por el delito, a la persona que tenga conocimiento, a la persona jurídica o que tenga algún tipo de fundación pero que pueda personarse. Pero en específico la víctima es la que va a asumir la consecuencia del hecho delictuoso, ¿ya? Porque es la que directamente va a recibir este daño, la que directamente va a ser ofendida de este daño por este actuar doloso o este actuar delictivo, ¿verdad? Porque la víctima, como hemos hablado anteriormente, no prevé que esta situación suceda. Por eso es que hablamos que va a ser una persona ofendida, va a ser la directa persona a quien se le ha sufrido un quebrantamiento de un bien jurídico. Porque los bienes jurídicos en específico es lo que nos protege la norma, el derecho a que yo pueda gozar de salud. Si alguien me pega, me está infringiendo ese derecho, me está quebrantando ese derecho jurídico que yo tengo. ¿Por qué? Porque inclusivemente si me pegan, me va a generar un tiempo de incapacidad médico-legal o médico-jurídica, en el que yo no voy a poder contar con este bien jurídico por un tiempo determinado, solamente hablando del tema de lesiones, ¿verdad? Entonces, este tiempo determinado, si lo hablamos en las lesiones, me está generando un antecedente y una consecuencia. Puede que esta lesión me recupere favorablemente en, qué sé yo, en 3 días, o en su defecto necesite más tiempo o algún otro tipo de auxilio para poder recuperar la totalidad de mi bien jurídico protegido, ¿verdad? ¿Por qué decimos que es directamente ofendido? Porque en específico tiene que haber una persona, una situación, que sea esta persona la que sea afectada. Hoy no solamente se consideran a las personas como víctimas. Recuerden que a partir de la ley 700 se crea el delito del biocidio. En consecuencia, también se los tiene por víctimas a los animalitos, ¿verdad? Ya hemos globalizado, por así decir, a las víctimas. Hemos estandarizado a las víctimas. Hemos dicho, son estas personas las que están afectadas. Y no solo estas personas, también estas otros
es otro tipo de situaciones. Por ejemplo, la doctrina internacional cataloga a los perritos, a los gatitos, a los animalitos domésticos como niños de hasta 8 años. Y sus responsables son sus criadores, sus tenedores, sus dueños, ¿verdad? Vean cómo ya los han calificado con una circunstancia cerca a lo de una persona. Hoy ustedes están viendo mucho en la tele y en publicidad delitos contra la... ¿Alguien quiere hablar? Ariel, estás con tu micrófono prendido. Doctor, Sí. entonces la víctima y el ofendido, doctor, ¿en qué artículo está más o menos para leer, doctor, por favor? 76 del Código de Procedimiento Penal. Gracias, doctor. No te preocupes. ¿Ya? ¿Por qué les estoy haciendo tanto hincapié en este sentido de la víctima? ¿Ya? Porque esta víctima, más allá de ser una persona afectada, en el que se le ha roto, se le ha quebrantado este bien jurídicamente protegido, es la persona que tiene específicamente la tutela de poder ejercer su denuncia o su querella. La primera persona con la convalidación específica de poder activar el proceso y el procedimiento penal con el determinado objeto que se le haya quebrantado el bien jurídicamente protegido, de acuerdo a la Constitución Política y las leyes. Ya, vamos a hablar más adelante, por si acaso, dónde está la víctima en la Constitución Política del Estado. Ya. No, un momento, me estoy saltando. Nuestro Estado ya ha reconocido y ha protegido inclusivemente a la víctima, ya no solo en un estándar de solamente la persona directamente ofendida, sino nuestro Estado ya ha calificado a las víctimas en situaciones diferentes del comportamiento y de la situación en la que se vean afectadas. Hoy, diferentes tipos de víctimas en nuestro proceso penal, en nuestro sistema de proceso penal, tienen un diferente tratamiento jurídico. Un delito de estafa o estelionato, por ejemplo, en el que una víctima sean dos varones, un varón y el imputado sea un varón, no va a revestir de la misma protección que, por ejemplo, tiene una víctima mujer en situación de violencia. Porque al imputado en delito de estafa le van a decir: tienes prohibido acercarte al señor Jorge, tienes arresto domiciliario, tienes permiso de trabajo, me vas a firmar una vez al mes. Pero ¿qué pasa en el otro sentido de víctima, por ejemplo, de una mujer en situación de violencia? El estándar más alto obliga al Estado a ejercer esta presunción de verdad material de protección absoluta para la restricción de todo hecho en contra de la situación de vulnerabilidad de la víctima. ¿Esto qué significa? Que el Estado tiene la obligación de proteger especial y oportunamente a esta víctima en situación de violencia. Solamente un ejemplo, ¿verdad? Pero el Estado tiene la obligación de proteger efectiva, oportuna y obligatoriamente a los niños, niñas y adolescentes. Por más que este sector como víctimas no se encuentra en sección de violencia, por así decirlo. Se presume que tienen un estándar más alto de protección que cualquier otra persona. Los adultos mayores también tienen este tratamiento especial diferenciado como víctimas. ¿Se dan cuenta cómo estamos diferenciando el catálogo de persona directamente ofendida dentro del quebrantamiento jurídico? ¿Verdad? Ya estamos catalogando y estamos diciendo hay diferentes víctimas. Evidentemente todas son directamente ofendidas y todas tienen la capacidad y la tutela de poder ejercer la acción penal, a denuncia, a querella o a poner en conocimiento de la autoridad que corresponda. ¿Ya? Hoy tomen en cuenta esa modalidad de víctimas que tenemos, porque cuando ustedes salgan a la profesión y se vuelvan litigantes en derecho procesal penal, van a tener que conocer obligatoriamente la calidad de víctima de la persona que ustedes estén defendiendo.
y también la calidad de víctima que esté en contra de ustedes, para que no se equivoquen. Porque el principio de revictimización para víctimas en grado de vulnerabilidad, que son mujeres en situación de violencia, niños, niñas y adolescentes y personas adultas mayores, prohíbe la revictimización. ¿Qué pasa si nosotros como abogados le digo a la fiscal, solicito que se otorguen garantías unilaterales por mi cliente? La fiscal o el fiscal va a decir, no, momentito, usted es abogado no puede solicitar eso porque eso va a constituir una revictimización. Obligar a que la víctima vaya, a que usted vea y firme y que nosotros le notifiquemos que tiene una garantía, es una revictimización. ¿Qué pasa si nosotros como abogados pedimos que la víctima esté presente en la inspección técnica y seguida de reconstrucción? La fiscal nos va a decir, no, no procede, no al lugar porque es revictimización. Entonces ahí estamos metiendo la pata, ¿no? Nos van a decir, usted consecuentemente durante el proceso ha tratado de revictimizar a la víctima. Ahí está también nuestro rol como defensores del imputado, ¿no? Tratar de evitar tener el menor contacto ni con tercera persona con la víctima en casos de situación de vulnerabilidad. Por intermedio de la autoridad, sí. Ya muy diferente el caso en el quantum de la conciliación. En este caso, la conciliación en situación de vulnerabilidad tiene el poder y la decisión la víctima, no el imputado, ¿verdad? En otros delitos el imputado puede ofrecer acuerdo transaccional, quiero pagar, quiero reparar el daño, perfecto. El juez va a poner en conocimiento de la otra parte, pero en este caso, en situación de víctimas en situación de vulnerabilidad, porque no solamente es violencia, víctimas en situación de vulnerabilidad, la tutela, la capacidad y la única autorización de conciliación la tiene la víctima. Eso lo dice la ley 348, artículo 46, numeral 4, ¿verdad? La única que puede pedir, y ni siquiera le puede pedir en directo al imputado. Le va a decir a la fiscal o al representante del Ministerio Público, quiero que por intermedio de su autoridad se celebre audiencia de conciliación. En esta conciliación vamos a determinar que esto termine rápido, o vamos a tratar de ver pese a que haya un acuerdo firmado transaccional. ¿Se dan cuenta? Qué importante es conocer la forma revestida de víctima. La víctima, más allá de tener derechos y garantías constitucionales, esa protección como estándar más alto de la víctima prevé que incluso no necesite participar del proceso, es decir, no participe activamente del proceso. Basta que se la tenga como víctima. ¿Verdad? Muchos dicen, muchos abogados, los imputados dicen, pero es que la víctima en ningún momento se ha constituido, se ha personado como víctima. En ningún momento ha hecho acto cooperativo o dentro de la investigación. Perfecto. El Estado protege este estado de víctima y de ofendido por el bien jurídicamente protegido, quebrantado. Muchos abogados han metido la pata, han apelado, han incidentado, han accionado en libertad y les han dicho no, porque el Estado tiene la obligación de volver al lugar donde se encontraba este bien jurídicamente protegido, pese a que la víctima no haya participado, porque el Estado tiene la obligación de protegerla. ¿Se dan cuenta? El imputado entonces va a decir, perfecto, la estamos protegiendo, pero sin vulnerar tu derecho a la presunción de inocencia. Estamos siguiendo el conducto regular. Nosotros, la ley nos obliga. A mí, tú no me vas a decir lo que la ley no dice, ¿verdad? Porque he visto y hemos estado en muchas apelaciones, incidentes, acciones de libertad, donde han señalado que no ha participado, que no hay un memorial donde la víctima se haya personado. Pero esa capacidad de víctima, incluso hasta subjetiva, se la va a tener como víctima hasta que se compruebe lo contrario. Y eso lo dirá la investigación. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ninguna. Ya. Conste. Ahora nos toca hablar de lo que es el asesor jurídico. ¿Ya? Este asesor jurídico en específico, como sujeto procesal, es una persona que conoce la ley y específicamente lo podemos denominar como un jurista. Específicamente tiene que ejercer una función
de experticia en la asesoría que va a determinar, en este caso en la materia penal. ¿Por qué? Porque acuérdense que no solamente existen abogados litigantes en el área penal de profesión libre, existen asesores jurídicos. Estos asesores jurídicos pueden ser de una empresa o pueden ser de una institución. Tienen que cumplir un rol adecuado a la norma en sus actuaciones. ¿Por qué? Porque evidentemente podemos decirlo, son abogados corporativos que trabajan en instituciones o en empresas, ¿verdad? Ellos tienen un rol funcional, tienen un rol jurídico específico y principal, porque además de garantizar la aplicación, son los que primero tienen que activar la secuencia jurídica que corresponda dentro de sus responsabilidades. Si es administrativa o si es de una institución, le dirá a su superior en grado: recomiendo el inicio del proceso penal por incumplimiento de deberes, adecuándome a la ley tanto, ¿verdad? En una empresa, momento, este asesor jurídico le dirá: che, nos estamos metiendo en problemas, no le estamos dando su bono a los trabajadores. Cuidado, nos denuncien por un delito provisional, que es un delito que nos va, igual te pueden meter a la cárcel, te van a sancionar y todas esas situaciones. Arreglaremos esta situación, pondremos en conocimiento de la autoridad para evitar un futuro problema, ¿no? En vez de activar el proceso penal, si se dan cuenta, evitando el proceso penal. La defensa, que en específico hemos hablado la anterior vez. La defensa en específico es un derecho reconocido no solo constitucionalmente y doctrinalmente, sino la defensa reviste de un carácter y un precedente de estándar más alto de protección que se tiene que activar ni bien se conozca el hecho punible. Por eso decimos que reacciona ante cualquier ataque previo. ¿Por qué decimos que es un ataque previo? Porque seguramente la persona que está sindicada o se le está presumiendo una situación de un actuar doloso o culposo, dirá: pues soy inocente, me están acusando falsamente, no es cierto, yo me estaba defendiendo. Momento, pero señor, te vamos a hacer declarar, pero ¿dónde está tu defensa? Ya, momentito. Hay diferentes tipos de defensa, por ejemplo, y eso lo vamos a hablar más adelante, ¿ya? Pero a mí me interesa más que conozcan. La defensa es un derecho asistido, es un derecho reconocido específicamente por la Constitución Política del Estado. Las partes en conflicto, siempre les hablo de este artículo, si se han dado cuenta, ¿no? Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan. Entonces, la defensa constituye un derecho asistido. Y aquí nos dice: toda persona tiene derecho a la defensa. Qué bonito suena eso, ¿no? En teoría. Ahora vámonos a la naturaleza jurídica de la defensa, y en específico como práctica. Ustedes se van a poder descargar el auto supremo completo. Aquí está. ¿Qué nos dice en específico? Y esto permítame, se los voy a leer porque es una doctrina muy importante que incluso ha llegado a ser estándar internacional. Nos dice que la defensa, como parte integrante del debido proceso, ha sido y es uno de los pilares fundamentales en los cuales descansa la protección constitucional del imputado para asumir una defensa activa en el proceso penal, asegurando su participación y evitando cualquier otro efecto precautelar de una correcta administración de la justicia. Y respecto a esta jurisprudencia, tenemos el Auto Supremo 041/2012, que nos dice que el derecho a la defensa en el proceso penal se define como un derecho constitucional que asiste a toda persona física y a quien pueda atribuirse la comisión de un hecho punible mediante el cual puede ejercitar su garantía de defensa al imputado, de una asistencia técnica de un abogado defensor
que se le conceda a ambos la capacidad de poder conocer y de postular efectivamente la pretensión punitiva, es decir, que conozcan y en este sentido poder hacer valer este derecho constitucional para poder asumir la libertad del ciudadano, si corresponde. Vean qué importante ha resultado ser la defensa. No estamos hablando específicamente del abogado litigante, abogado privado o abogado público, ¿verdad? Estamos hablando más de un ámbito subjetivo, de un ámbito abstracto. Decimos que la defensa es un derecho asistido. Es por eso que cuando uno va a declarar, dicen, cuando lo citan, que sea persona o se presenta fiscal con el abogado de su confianza. Caso contrario, se le impondrá un abogado de defensa pública. Incluso el imputado puede decir, este abogado de defensa pública no es de mi confianza. Voy a traer a mi abogado. Perfecto, se suspende el acto. ¿Por qué? Porque no tiene defensa. Y el fiscal no me puede obligar y no me puede imponer un abogado de defensa pública. Porque ya me está quebrantando ese derecho asistido, si se dan cuenta. ¿No? Evidentemente hay muchos que dicen, no, meta abogado de oficio, aunque me incidente, no importa. Ya. Hemos copiado la misma. Preguntas, dudas. Vale. Están calladitos. Ya. El imputado. Al imputado es el sujeto procesal que se le va a subsumir la conducta criminal por un hecho cometido en cuanto a la razonabilidad del delito. Se va a denominar imputado a toda persona que se le considere probablemente autora o participe de un hecho punible por un acto o un procedimiento que en este caso se encuentre encargado de una norma específica y de una autoridad revestida para poder determinar su grado de autoría o su grado de participación. Recuerden, hay imputados que son cómplices, hay imputados que son encubridores, hay imputados que son autores intelectuales, autores materiales, y eso ya lo va a determinar el procedimiento. Pero necesariamente tenemos que subsumirle una conducta de alguna forma que haya podido tener el conocimiento del hecho punible. ¿Ya? Y en este sentido, el imputado en el sentido abstracto es a quien se le va a ejercer la acción penal, por así decirlo. No es absoluta, solamente necesaria. ¿Por qué? Porque en este sentido tenemos que ejercer la acción penal respetando los derechos y garantías constitucionales. Porque de no existir esta acción penal no vamos a tener a quién imputar, mucho menos con quién dictar sentencia. Entonces, por eso es necesario contar con una persona a quien le accionemos penalmente, que demostremos posiblemente la autoría o la participación en uno de los diferentes grados, que podamos hacerlo responsable. No digo que podamos agarrarlo y decir culpable, que podamos determinar su culpabilidad, porque recuerden que la presunción de culpabilidad está prohibida. Por eso, la acción penal reviste de derechos y garantías constitucionales. En este sentido, ustedes van a entender que, y lo vamos a decir más claro y simple, que el imputado es el mal llamado, o lo llaman sindicado, porque se le está sindicando un delito, se le está atribuyendo un delito, pero bajo incluso la modalidad de las imputaciones objetivas, el sindicado ya no forma parte de nuestra jerga procesal y nuestra forma de hablar, sino ya se lo habla como probable, posible, partícipe o autor, hasta que incluso haya una acusación condenatoria, de una sentencia condenatoria, porque incluso en juicio oral público sigue teniendo presunción de inocencia. No vas a poder decir, aunque lo acusen, aunque el fiscal diga, yo ya sé que él es el que ha cometido el delito, sigue revistiéndose esa posibilidad de que él haya sido o no haya sido, porque ese es el punto en donde se va a debatir su responsabilidad. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Dudas?
está. Ya. Ahora vamos a hablar de lo que nos habla el defensor en materia penal como sujeto procesal penal. Nuestro sistema procesal penal va a abarcar en específico la defensa técnica y la defensa material. ¿A qué nos referimos con la defensa técnica y la defensa material? La defensa material en específica es la que va a poder activar el imputado o en su defecto la víctima en cuanto a lo que le franquea la ley, poder hacer y ejercer la denuncia o poder ejercer y hacer su declaración, que es el acto inicial de defensa que tiene el imputado. Y la técnica es en específico esto, los abogados, los que conocemos técnicamente la norma procesal y todos los mecanismos necesarios para poder asumir una defensa. ¿Ya? El imputado podrá contar con la defensa técnica que él considere y existen reglas de conducta para las defensas técnicas. No solamente nosotros vamos a poder decir soy abogado y conozco más el área penal. Existen reglas de conducta y ética para la defensa técnica. Nos dicen a veces chicaneros, ¿no? A veces dicen, ese abogado no solamente ha presentado por ganar tiempo, sanciónalo en costas y costos. Ah, si el juez dice cierto, no ha observado las técnicas. Por ejemplo, en la audiencia del otro día que ustedes les han sacado, ¿verdad? A la abogada de la parte víctima, que se ha dedicado a hacer preguntas, no tenía una técnica de interrogatorio, la juez la ha sancionado. La juez le ha dicho, señor abogado, usted no tiene técnica de interrogatorio, estamos dando vueltas con un testigo entre 2 horas. Y la ha sancionado, le ha dicho, la voy a sancionar disciplinariamente con 200 bolivianos. Porque hacía una pregunta, le objetábamos, voy a tratar de sacar la grabación, ha sido realmente cansador estar en una misma pregunta. Hay un poder ordenador de los jueces que nos ven específicamente este comportamiento técnico de los abogados. Nos dicen si nuestro comportamiento está adecuado para poder ejercer una defensa al imputado o a la víctima. Y en ese sentido, el poder ordenador le puede decir a la víctima o al imputado, asesórate de mejor defensa técnica. El letrado que tú estás agarrando no conoce, te está haciendo meter la pata. Lo vamos a sancionar, incluso disciplinariamente lo podemos suspender entre 3, 6 a 1 año de su licencia para poder ejercer. Entonces ahí está que el imputado tiene que contar con una defensa técnica atendida por profesionales abogados, no solamente por abogados, ¿no ven? Por eso se va a especificar específico en la ley 9, en el artículo 9, 94 y 101 del Código Procedimiento Penal, ¿ya? Para que éste pueda asumir una defensa correcta, amplia e irrestricta, como dicen en audiencia, ¿verdad? Ya la falta de técnica procesal no es asumir una defensa adecuada, ¿ya? Y dentro de la defensa vamos a poder ver tipos de defensa. Existen tipos de defensa en específico, y esta es la defensa estatal, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no todas las personas víctimas y imputados pueden o cuentan con los recursos de contratarse un consorcio jurídico, ¿no? Unos abogados, porque hay muchos abogados que dicen, no, yo soy especialista, no te preocupes, te voy a cobrar tanto, y después meten la pata, ¿no? Y ahí la gente reniega, pues dicen, no, esos abogados que me han cobrado tanto y reniegan, y muchos de mis clientes han venido así, que un abogado me ha dicho así, que me lo va a solucionar así, que lo conoce al juez, lo conoce al fiscal, lo conoce al policía, me ha sacado tanto para el fiscal, me ha sacado tanto, y hay muchos que de verdad son así, son más pedidores de dinero para, yo te lo voy a resolver, el juez es mi amigo, ¿no? Y se olviden de la técnica procesal, ¿ya? Ahí está. La defensa de oficio depende del poder judicial y en este caso del poder judicial. Yo, por ejemplo, he sido nombrado hace 2 años abogado de oficio, ¿ya? Como abogado de oficio me tengo que presentar obligatoriamente a toda causa donde se me nombre abogado de oficio. Me llaman y tengo que estar presente. Y eso me lo ha ordenado el Tribunal Departamental de Justicia por memorándum. Yo no me puedo negar porque la ley del órgano judicial tiene su cumplimiento obligatorio para los abogados defensores de oficio.
Si rechazamos algún caso, nos vemos incluso sancionados disciplinariamente, ¿verdad? Yo no puedo negar esa orden que me ha dado una autoridad judicial o una autoridad estatal. Yo no puedo rechazar, a menos que yo esté ejerciendo una función pública. Si yo fuese, qué sé yo, eh, ¿qué les digo? Mensajero del Banco Unión, o mensajero del Ministerio de Gobierno, y tengo mi ítem, tengo mi ejerzo como funcionario público, no puedo ser pues defensor de oficio, si se dan cuenta, ¿no? Pero les está dando el Estado la función de la defensa, les está diciendo yo como Estado voy a ejercer este derecho asistido de defensa para víctimas y para imputados. La defensa pública ya depende del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque tenemos dos instituciones. Hay una institución que se llama defensores públicos para los imputados y defensa pública específicamente para las víctimas. Las víctimas que no cuentan los recursos para contratar a un abogado van ahí, van los abogados de defensa pública, Servicio Plurinacional de Defensa Pública para las Víctimas se llama. Y el otro también es Servicio, no, sí, el otro es Servicio Defensa Pública, ¿verdad? Si entran al Face, la Defensa Pública de Imputados publica, hemos absuelto delitos, tal, ¿no? Ahí está el carácter de la defensa. Y que el Estado también garantiza la asistencia de un abogado, como lo prescribe el artículo 119 de la Constitución Política del Estado. Hace un par de años nos estaban obligando a los abogados a que una vez al año, o por lo menos tomemos un caso gratis, ad honorem, sin cobrar honorarios, ¿verdad? Muchos abogados han dicho, mucha, pero es que mi bufet, no. Entonces, por ejemplo, yo personalmente pienso que nuestra profesión y nuestra situación de abogados libres y ejercicio de la protección está muy desvalorizada. No nos toman en cuenta en muchas cosas. Y específicamente nos obligan, somos los únicos profesionales que nos sometemos a dos tribunales, en este caso el Tribunal del Ministerio de Justicia y el Tribunal del Colegio de Abogados. ¿Verdad? El Ministerio de Justicia, el momento que él quiera, nos interviene, nos sanciona, con la ley 387 disciplinariamente nos observa y estamos fregados. El Colegio de Abogados no dice y no hace nada, va a constituir otro tribunal y nos va a constituir otra falta más encima todavía. Qué fatal, ¿no? Según yo, somos muy discriminados nosotros, los pobres abogados, pero no nos queda otro ni modo, ¿ya? El derecho al defendido incluye que tanto la víctima como el abogado, como el imputado puedan elegir a su abogado defensor. Esta elección es libre, el Estado tampoco puede imponerles esos abogados que nosotros hemos dicho, ¿verdad? Tampoco el Estado puede decir, sí o sí te tengo que poner un abogado, aunque tú no quieras. Por eso dicen el derecho de nombrar un abogado defensor. No, mi abogado defensor es el doctor Jorge Espinosa. Pucha, pero ese doctor es un burro. No importa, yo confío en él. Él va a venir y me va a ayudar. Ya, excelente. Ahí está el nombramiento, ¿verdad? Pese a que no me haya personado. Y aquí está algo importante, el poder comunicarme libremente y confidencialmente con mi abogado. Lo que yo le diga a mi abogado no puede ser usado en mi contra. Ni mucho menos la víctima me va a poder decir algo y yo lo voy a poder utilizar en contra de la víctima o decirle al imputado, mira, la víctima dice esto. Por eso reviste de confidencialidad y la reserva de lo que nos dicen nuestros clientes solamente puede ser levantada por autoridad pública. Por eso les menciono esto, porque cuando ustedes tengan sus clientes, no cometan el error de levantar ustedes la confidencialidad. Toda información de cliente y abogado es confidencial y absoluta reserva. Si alguien les viene a preguntar, ¿pero qué te ha dicho la víctima? ¿Tú eres abogado? No, aunque hayan cambiado de abogado, no. Mientras no me levante o me releve de la confidencialidad la víctima o mi cliente o una autoridad pública, yo sigo teniendo la obligación de mantener en reserva y en confidencialidad la información dada a mi persona. ¿Ya? Si se dan cuenta.
La defensa en el Código Procedimiento Penal, específicamente la vamos a encontrar en el artículo 101. La incompatibilidad de defensa nos dice más allá sobre cuando el ejercicio del defensor es incompatible cuando éste hubiese sido propuesto como testigo o incluso puede ser partícipe en él, ¿verdad? Las únicas personas que pueden ejercer autodefensa, constitucionalmente hablando y jurisprudencialmente hablando, son los abogados. Podemos nosotros defendernos a nosotros mismos, ¿verdad? Pero en otro hecho, por ejemplo, no le voy a poder defender a una persona que me ha nombrado como testigo, ¿verdad? Hacen mucho esto, por si acaso, les aviso, como chicanería jurídica para anular abogados. Muchos abogados dicen, mucha, no, ese abogado me va a revolcar, lo voy a proponer como testigo. Ah, pero ahí también están las tachas de testigo, ¿no? Si el otro abogado es más inteligente, se tacha y dice, no, esto me está por tratar de perjudicar. Pero si lo logro consolidar como testigo, ya lo han anulado, ya no puede participar, ya no puede ser abogado de uno de los imputados, si se dan cuenta. Muchos abogados hacen eso como técnica jurídica para una chicanería. Realmente hay mucho que desear de eso, ¿ya? El número de defensores. El imputado o la víctima puede nombrar cuánto abogado o cuánto defensor crea pertinente para su defensa. La defensa, al ser absoluta y restricta, no prevé un número específico de abogados. Como les digo, puede ser un consorcio de abogados, ¿no? Pueden ser 20 abogados que lo vengan a representar al imputado o a la víctima, ¿verdad? Por eso dice que la participación de unos no va a poder sustituir la de algunos, ni tampoco va a poder alterar el trámite de ellos, ¿ya? Por eso es importante que en materia penal, por ejemplo, muchos dicen, no, muchos abogados para incluso chantajear a sus clientes les dicen, los clientes les dicen, pero doctor, usted no me ha asesorado bien, me ha hecho meter la pata. Ya, yo voy a cambiar de abogado allá, pero si quieres que te dé pase profesional, me tienes que dar nomás, me tienes que pagar nomás. Pero ya te he pagado. No, me tienes que aumentar esto más. En materia penal no existe pase profesional. La defensa es absoluta y restricta, como se ha hecho, ¿verdad? El abogado hará valer sus honorarios ante la autoridad que corresponde y la autoridad determinará si esos honorarios corresponden o no. ¿Ya? Obviamente que también hay clientes que se van por no pagar, ¿no? Y ahí es cuando corresponde, y ahí es cuando yo les voy a aconsejar siempre tengan un documento firmado acerca de sus honorarios. Lo llamamos iguala profesional, para que esta iguala sea el respaldo de ustedes, ¿no? En cuanto a cobrar sus honorarios. La defensa común, que en este caso va a variar en cuanto a los imputados, que puede ser en un mismo proceso, para poder ejercer un mismo defensor para varios imputados. Pero no tiene que existir incompatibilidad manifiesta, como ya hemos visto, ¿no? Que el abogado tenga un interés o sea un testigo de alguno de los imputados. Puede ser uno para 20, 50 imputados, digamos, ¿no? La renuncia o el abandono. La renuncia se puede producir antes, durante el juicio o durante cualquier otro tipo de etapa, ¿verdad? Se puede, para evitar sanciones, se puede renunciar. Renuncio al patrocinio legal de esta persona porque considero que las formas o los hechos vertidos a mi forma de pensar no son correctos dentro del actual penal. Listo, eso se soluciona. Si es que uno tiene discrepancias con sus clientes, ¿no? Y obviamente el imputado, la víctima, va a poder solicitar un nuevo defensor. Pero ojo, cuando existe un abandono, este abandono puede ser calificado como abandono malicioso. Muchos abogados dicen, perfecto, si no me pagas, no me voy a presentar a tu audiencia. Primero me pagas y recién entro a tu audiencia. Ese es el ejemplo más claro, ¿no? O muchos abogados, no me voy a presentar porque no encontró la prueba y lo voy a hacer suspender, voy a decir que estoy enfermo. Abandono malicioso. Están dilatando el proceso y ahí tiene sanción. Ahí tiene, incluso pueden mandar directo al colegio profesional, al Ministerio Público antecedentes para que disciplinariamente hagan efectos. Antes funcionaban esas chicanerías jurídicas. Hoy en día, por ejemplo, presentan certificados médicos. Cuando me pasa eso a mí, yo voy y digo, perfecto, no hay ningún problema que se suspenda, pero solicito que el colegio médico, que el Ministerio de Salud nos diga si este médico existe y que se tome conocimiento por el IDIF y si el contenido de este certificado médico es real. Si el IDIF me dice no,
Ah, perfecto. Entonces ha dilatado el proceso y ha hecho un abandono malicioso. Sanción disciplinaria. A ver si se dan cuenta. Porque incluso nosotros al ir al proceso o constituirnos en audiencia estamos brindando nuestro tiempo, nuestra asesoría, nos estamos preparando para eso, si se dan cuenta. Entonces, por algún tipo de chicanería no vamos a estar perdiendo nuestro tiempo. A veces decimos, bueno, que dure cuanto tenga que durar, ¿no? Y el defensor mandatario, que puede específicamente en acción privada, un abogado puede tener poder notariado para representación especial de una persona que sea deducida de una acción penal privada, que son delitos contra el honor, como ya hemos hablado la anterior vez, ¿no? Pero puede que el juez exija la comparecencia de esta persona dentro de un determinado proceso, un determinado acto. Si se dan cuenta cómo ha variado, cómo se ha entremezclado la forma y la situación de los defensores. ¿Ya? Ahí ya hemos terminado el tema, hemos terminado el tema de sujetos procesales. Consecuentemente, la siguiente semana ya vamos a empezar con sus exposiciones. ¿Tienen alguna duda, pregunta? ¿Se han dormido? No, doctor, está No, bastante doctor, acá. interesante la explicación. Qué bien. Gracias, Vivian. Pensé que se han dormido. Están todos, si les digo que prendan, por ahí no me dormir. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda, pregunta para la exposición? Les ruego, por favor, ya tienen la lista. La exposición va a empezar a las 7 para poder tener el tiempo prudente. Les ruego que estén presentes. No digan porque yo no voy a exponer el lunes, no voy a estar presente. ¿Por qué? Porque voy a tomar en cuenta también los que están presentes como participación por si acaso. ¿Ya? Les pido que por favor tomen en cuenta porque mucho de lo que expongan ustedes voy a tratar de introducirlo al examen. Entonces va a ser importante que ustedes escuchen, vean, participen y tomen nota de lo que van a decir ustedes mismos. A mí me sirve mucho porque también seguramente me voy a nutrir mucho de los conocimientos que ustedes puedan transmitirme. Y si tengo alguna duda, por favor, acépteme, siempre les voy a preguntar algo y si no les pregunto es porque me ha quedado todo clarito y más bien les voy a estar muy agradecido. ¿Ya? Hay algo, les voy a pasar el memorial en el transcurso de mañana o el sábado. Todavía no he cargado en la plataforma la tarea, pero ya la van a cargar, no es algo difícil. Lo único que les pido es que suban sus diapositivas, ¿no? En PPT o en PDF, como ustedes dispongan, para que la misma plataforma sea donde yo pueda utilizar la calificación. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Dudas?